En este video voy a recorrer paso a paso cómo se fue construyendo la historia de la medicina que usamos al día de hoy. La intención es aportar información para poder salir del paradigma donde la palabra del médico se vuelve incuestionable y donde la ciencia es la que dictamina la única verdad posible. ¿Por qué? Porque creo que ya es hora de empezar a tomar decisiones con más conocimiento y con menos condicionamientos. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí voy a empezar este video que tiene que ver con poder desglosar la historia de la medicina para entender dónde estamos parados hoy y por qué, y en base a eso poder tomar decisiones más conscientes al respecto de cómo abordamos la salud de nuestro cuerpo, de nuestra persona. Dicho eso, voy a dividir esta charla en 3 bloques y el primero va a tener que ver con cómo era la sanación originariamente y quiénes eran los que hoy llamaríamos médicos. El bloque número 1 tiene que ver con poder responder a la pregunta ¿cómo era la medicina antes, en los tiempos originarios, y quiénes eran los que hoy llamaríamos médicos? La mayoría de la historia humana se basó con este tipo de medicina que tenía que ver con los sabios de las distintas tribus. Esas eran las figuras que ocupaban el rol de lo que hoy diríamos un médico. Y tengo distintos puntos que quiero contarles con respecto a estas figuras de sabiduría, que eran los que hoy podríamos decir que eran chamanes, sacerdotisas, curanderos, curanderas, que eran elegidos por distintas características que traían consigo, digamos, que eran, entre otras, una profunda sabiduría que tenía que ver con tener una profunda conexión con la naturaleza, con los ciclos del planeta, con tener conocimiento sobre las plantas, sobre las hierbas y sobre todo con tener la facilidad de inducirse a sí mismos en estados alterados de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eran personas que tenían una sensibilidad extrema y que podían ver cosas más allá de lo que la mayoría de la gente podía ver. Entonces justamente eran personas que tenían una sabiduría que era abarcativa y que tenía que ver con los sueños lúcidos, con las visiones, incluso con haber tenido experiencias críticas o enfermedades que los hayan llevado al borde de la muerte y que habiendo atravesado eso podían acompañar a otros en lo mismo. Lo que me importa mencionar también con respecto a este tipo de dinámica que teníamos los seres humanos miles y miles de años atrás es que la enfermedad no era abordada como quizás la abordaríamos hoy, que es más bien vista como un problema, como un conflicto a solucionar, sino que era simplemente un estado más de la persona y que se la debía acompañar en ese proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que no era visto como un error o como algo que hay que sacarnos de encima, básicamente, sino más bien como un desequilibrio que hay que tratar de volver a equilibrar y que tiene que ver con un montón de cuestiones, no necesariamente con algo puramente físico, sino que abarca un montón de aristas. ¿Cuáles eran estas aristas? Bueno, había distintas, pero las principales tenían que ver con el vínculo con la tribu y con los propios ancestros, con la historia personal en términos de la familia de la cual vengo. Por otro lado, mi conexión con mi alma. Se decía que cuando uno atravesaba ciertos traumas o pérdidas importantes, el alma se fragmentaba, entonces en cierta forma había que buscar recomponer esa unidad. Después, por otro lado, también el tema del propósito vital y la conexión con lo que uno viene a hacer al mundo. Y en última instancia con la energía, con los bloqueos energéticos o con los desbordes energéticos. Ni hablar también obviamente el campo emocional y mental que era obviamente tomado en cuenta. Entonces eran un montón de cosas que se tenían en consideración al momento de poder entender y abordar la enfermedad. ¿Qué técnicas utilizaban los chamanes para abordar estas enfermedades y acompañar a las personas? Bueno, eran varias, pero las más conocidas tenían que ver con el uso de plantas medicinales, pero tenían un abordaje particular que no tenía que ver con usar la planta medicinal como una medicación, sino más bien como una vía para poder tener experiencias que acompañen a liberar la psique, a liberar emociones estancadas, a tener estados expansivos de conciencia y de esa forma poder entender de qué se trataba la enfermedad para poder de alguna manera integrarla. Tenían mucho en cuenta a el tiempo y la importancia de los procesos. Entendían que la enfermedad no se curaba de un día para el otro, sino que tenía que ver con poder abordar lo que el proceso conlleva, que tiene que ver con poder hacer cambios en la vida para que eso genere cierta evolución personal y esa enfermedad sea integrada. Es decir,
la sanación implicaba cierto grado de compromiso. Esa entonces es una síntesis de cómo era la medicina en tiempos ancestrales, que me parece sumamente importante poder traerla y en base a eso poder contarles un poco lo que vino después y cómo llegamos a donde estamos hoy. Dicho eso, paso al bloque número 2. En este segundo bloque voy a buscar responder a la pregunta ¿cuándo y cómo es que la sanación empieza a organizarse y jerarquizarse? Y para eso lo que hice fue hacer un relevo de información de lo que sucedió a nivel historia de la humanidad desde las tribus nómades y los chamanes que mencioné en el bloque número 1 hasta la medicina tradicional como la conocemos hoy. Y para eso lo que hice fue una síntesis de los momentos más importantes y que para mí están más relacionados con el recorrido justamente de la medicina para que hoy sea lo que es. ¿Qué es lo primero que quiero decir con respecto a este proceso? Bueno, que obviamente no fue un cambio abrupto de chamán a médico, sino que estaba directamente relacionado con un montón de cambios sociales profundos. Y el primero relevante de mencionar es la aparición de la agricultura, por ende del sedentarismo. Esto lo que requiere es cierto orden de la población y para eso aparecen las sociedades-estado y el rol de la religión como regulador del comportamiento. ¿Quién se ocupaba en este entonces de las enfermedades? Bueno, justamente la religión. Los sacerdotes eran quienes tenían este rol de curanderos, porque justamente guardaban el conocimiento y lo transmitían de manera escrita dentro de la institución. Entonces este es un punto importante, que es donde el conocimiento empieza a ser solo para unos pocos y para quienes tenían la capacidad de en ese entonces leer, porque era de manera escrita, cuando quizás en la época de los chamanes era vía oral la transmisión del conocimiento. Bueno, acá se empieza a estandarizar, a jerarquizar y a reservar para unos pocos. ¿Cómo abordaban estos sacerdotes la enfermedad? Bueno, era bastante parecido a lo que hacían los chamanes, la única diferencia es que entendían a la enfermedad como un castigo divino, como algo que la persona tenía que pagar. Y eso justamente es lo que nos lleva a la segunda instancia, que tiene que ver con la Grecia antigua, que justamente viene a eliminar ese aspecto y a separar a la enfermedad de la religión, porque de la mano de Hipócrates se empieza a ver la enfermedad desde un aspecto racional y a entenderse como un proceso natural en relación a la biología y al entorno, el clima, los hábitos, el agua, el entorno. Pero en la Grecia antigua todavía se seguía considerando que el cuerpo era lo suficientemente inteligente para recuperar su equilibrio y que el rol del médico en todo caso era simplemente acompañar ese proceso y sobre todo sin intervenir. Seguido de Grecia aparece Roma. Roma viene con la necesidad de tener soldados sanos que estén la mayor cantidad de tiempo posible en batalla. Entonces, ¿esto qué es lo que trae como consecuencia? Bueno, que la medicina deja de tener esa perspectiva del cuerpo como un todo, sino más bien que empieza a requerir ser práctica. Es decir, poner a los soldados lo más rápido posible de vuelta en sus funciones. Y justamente para esto lo que se hace es, se crea la atención estandarizada y los hospitales donde se atendían justamente soldados con la misma técnica que era la que aseguraba que pudieran estar lo más rápido posible de nuevo activos. ¿Quiénes eran los médicos? Bueno, los médicos en realidad eran lo que se puede decir que eran técnicos que sabían suturar, hacer cirugías menores, arreglar fracturas, drenar infecciones, las cosas básicas como para volver a poner al cuerpo operativo. Bueno, ¿qué pasa cuando cae el Imperio Romano? El poder de la sanación de algún modo vuelve a caer de manera contundente en la iglesia, porque eran los sacerdotes los que traían el conocimiento escrito y quienes podían tener las herramientas para de algún modo sanar enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Atendían a través de hierbas y la información que estaba en los textos antiguos y sobre todo aplicaban eso en peregrinos y pobres. Ahora, un punto importante que no quiero dejar de mencionar es qué pasaba en paralelo a todo esto, ¿no? Bueno, existían lo que serían las parteras, las curanderas, las sacerdotisas, que traían el conocimiento popular antiguo y que tenían la capacidad también de acompañar procesos de sanación que quizás estaban más ligados a lo originario que contiene el bloque número 1. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Eran una amenaza para el poder de las instituciones tradicionales. Entonces ahí es donde en ese entonces empieza todo lo que se conoce como la caza de brujas, que básicamente era eliminar a las mujeres de conocimiento, que me parece un punto súper interesante, pero que requiere mucho más desarrollo, así que si quieren que
que lo desglose en otro video, me lo dejan en comentarios, pero no quería dejar de mencionar que eso estaba en paralelo a toda esta corriente que vengo desarrollando. ¿Qué pasa después en términos históricos? Aparece el Renacimiento, con eso la disección de los cuerpos. Esto lo que trae como consecuencia es la separación del cuerpo de todos los demás aspectos que tienen que ver con la mente, el alma, el espíritu, la energía, las emociones. Entonces ahí es donde se empieza a entender al cuerpo básicamente como una máquina que tiene que volver a funcionar, e incluso se empieza a separar un órgano del otro y se empieza a entender la enfermedad como algo separado y no como un todo que está correlacionado. Después del Renacimiento aparece la Revolución Industrial, que es parecido un poco a lo que había pasado en Roma, que tiene que ver con esto de volver a los hombres a las fábricas. Entonces ahí de nuevo se estandariza el tratamiento de la enfermedad y lo que se busca es simplemente aplacar el síntoma lo más rápido posible para que la persona vuelva a ser funcional al sistema. Entonces acá claramente está completamente eliminado el abordaje integrador de la enfermedad y por ende de la sanación, y claramente la medicina se vuelve intervencionista. De la mano de esto que digo de intervencionista, quiero mencionar la aparición de la farmacología, que es un jugador mega importante en toda esta cuestión, y para eso la voy a dividir en 3 etapas. La primera instancia de la farmacología tiene que ver con extraer moléculas de las plantas para sintetizarlas y poder venderlas. Obviamente las plantas no se pueden patentar y monopolizar, ni tampoco producir a grandísima escala, entonces lo que se hace es eso, extraer los componentes químicos de las plantas para poder convertirlos en lo que serían fármacos y venderlos. Bueno, la segunda etapa de la farmacología tiene que ver con la aparición de esta teoría de Pasteur, que tiene que ver con los gérmenes y las bacterias que hay que eliminar, lo cual es algo que por lo menos para mí está flojito de papeles. A quienes les interese se pueden poner a buscar las leyes de Hammer. De hecho, yo tengo un episodio en el canal hablando con una médica que se llama Matelda Lisdero, que es especialista en el tema, que tiene un abordaje diferente sobre esta teoría y pone un poco en jaque lo que Pasteur trajo. Pero bueno, en ese momento esta teoría lo que hace es plantear que hay algo en el cuerpo que es necesario eliminar. Entonces eso también da lugar a el medicamento, la medicación. ¿Cuál es la tercera etapa? Y esta es la instancia más importante y que nos trae a donde estamos hoy. Quien financia a las universidades, a los hospitales y a los laboratorios, que al día de hoy son los vigentes en cuanto a su bajada académica, viene a ser Rockefeller. Rockefeller era el dueño de la petrolera más importante del país en ese momento, de Estados Unidos, y era quien desarrollaba justamente los petroquímicos, es decir, las drogas sintéticas, tal cual las usamos al día de hoy. Entonces, ¿cuál es la jugada brillante de Rockefeller? Bueno, instalar que la única medicina viable era la que estaba relacionada a la biología y financiar todas estas instituciones que se ocupaban de formar a los médicos y de atender a las personas para que la única bajada sea esa, que básicamente la enfermedad esté directamente relacionada con los fármacos, porque no alcanzaba solamente con enseñarle a las personas de la existencia de las drogas, sino más bien educar a los médicos para que las prescriban. Bueno, con eso doy por finalizada la recapitulación histórica del recorrido de la medicina y voy a pasar al bloque número 3. Bueno, y ahora sí, en este tercer y último bloque, lo que quiero traer es esta mirada del síntoma como mensaje y no como un error del cual tengo que deshacerme lo más rápido posible. Creo que la medicina el día de hoy no se pregunta por qué estoy atravesando esta enfermedad o para qué, sino que simplemente es qué es lo que sucede a nivel biológico y físico y cómo lo apago de la manera más rápida y efectiva, incluso sin tener en cuenta todos los efectos adversos que eso puede tener. Un poco la recapitulación histórica de la trayectoria de la medicina a lo largo de la historia de la humanidad tiene que ver con poder tomar conciencia un poco de dónde venimos, cómo fue ese proceso, por qué estamos donde estamos hoy, por qué tenemos este abordaje el día de hoy, qué factores están en juego, quién se beneficia de que tengamos este tipo de medicina el día de hoy y que dejemos de tomar quizás a la ciencia como una verdad incuestionable y única en su validez. Y para eso también poder entender y salir del lugar de que el cuerpo se equivoca o se rompe, porque creo que está bastante claro que somos una sincronicidad hermosa de procesos que suceden a la perfección y que si algo de todo eso está en desequilibrio es porque creo que tiene que ver con un montón de capas que hacen a la persona, que no incluyen solamente al cuerpo, que tienen que ver con el plano
emocional, con el plano mental, con el plano espiritual, con el plano energético, con el entorno que habitamos y que nos rodea, con el propósito de vida, como mencionaba en el bloque 1. Entonces creo que poder abordar a la enfermedad desde esa perspectiva más integral nos pone incluso en un lugar de soberanía para con nosotros mismos, ¿no? Y de poder personal, e incluso nos planta como con otra actitud para con la enfermedad. Y creo que eso es importante y creo que eso es algo que necesitamos recuperar para poder decidir dónde nos queremos parar con respecto a la salud y al sistema que nos rodea. Y con esto no quiero decir que hay que demonizar la medicina y no usarla nunca más, la tradicional, sino que justamente tomar noción un poco de dónde viene, cómo funciona, cuál es su intención, para qué puede ser útil, para qué no, cuáles son las consecuencias de esa medicina. Entonces también desde ahí poder recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud y poder ser más coherentes en cuanto a cómo atravesamos los procesos de la vida misma. Dicho eso, los invito nuevamente a que se suscriban a quienes no están suscriptos y les agradezco a quienes hayan llegado hasta acá con este video. Espero que les haya gustado, los leo en comentarios y les mando un beso grande. Chau.